Buenas noches, les saluda Wilmer Cambo, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui del segundo semestre, asignatura electrónica industrial. Bueno, aquí como hemos realizado un circuito en Proteus. Como podemos visualizar, tenemos una batería de 9 voltios, un switch que está totalmente cerrado, que quiere decir que está pasando la corriente por nuestra resistencia y también por nuestra tría. Como podemos ver, y la corriente es movida por el circuito desde la batería. Como podemos ver, aquí tenemos circuito de simulación número 2. Igual podemos ver, aquí tenemos una batería de 9 voltios y aquí vemos que nuestro switch está abierto, que nos quiere mencionar que en sí no pasaría corriente por nuestras resistencias y por nuestra tría. Igual manera no se encenderían nuestros LEDs a nuestro circuito. Vuelta aquí, igual manera tenemos igual un circuito de la misma manera, igual que fluye por la corriente por nuestras resistencias, igual manera. Y aquí tenemos la simulación número 3. Como podemos ver, tenemos una batería de 9 voltios, igual tenemos un switch totalmente abierto. Esto nos menciona que no puede pasar la corriente por nuestro circuito, pues nuestro circuito, que aquí lo vemos que es un circuito en serie. ¿Qué nos dice? El circuito en serie son corrientes de corriente continua. Entonces nuestro circuito distribuye la energía por nuestros componentes, por nuestras resistencias en sí. Y aquí igual manera tenemos un circuito totalmente cerrado y nos da a entender que aquí el LED se encendidos, por eso precisamente lo ven de color amarillo, precisamente. Igual manera tenemos un circuito y podemos ver aquí lo que es las fórmulas. Nosotros hemos implementado las fórmulas que tenemos de voltaje de corriente continua de 9 voltios. Tenemos una resistencia de 13 voltios y C que es de 60 miliamperios. Entonces aquí va por nuestras trías, que dice de voltaje de corriente continua, tenemos de 3 voltios. De 3 voltios. Igual manera tenemos un voltaje de 5 voltios y también tenemos una resistencia que dice de 8 ohmios. Igual aquí hemos implementado nuestras fórmulas, hallar el valor de IC que nos habla de IC. Entonces aquí tenemos IC, tenemos igual sobre potencia por voltaje, igual tenemos 1.2 voltios, igual tenemos 120 voltios. Esto como es dividido nos da 60 miliamperios. Entonces aquí estamos hablando de regla de saturación. Habla que la malla de salida, obviamente nuestro circuito habla que sea la entrada de corriente, y aquí nos habla la entrada de salida, entonces donde la corriente sale. Igual tenemos voltaje de corriente continua y sobre nuestra fórmula tenemos implementado 9 voltios igual sobre 12 voltios y más más 3 voltios. Esto nos da total, como es despejando IC nos queda igual IC sobre voltios sobre amperios sobre 220 miliamperios. Entonces esto ya igual nos sale 20, igual menos 12, igual 8 voltios, dividido para el denominador, que nos da 60 amperios, igual nos da una respuesta de 133 mil amperios.
Entonces así hemos calculado cada una de las fórmulas en cada circuito que se ha ido mencionando. Entonces igual tenemos aquí IC igual sobre B que es IC sobre B que es, o sea, puede ser, se podría hablar IB igual 60 miliamperios igual dividido para 100 que nos da a 0.6 miliamperios. Entonces igual tenemos la malla de entrada igual que nos da acá sobre sobre IBM sobre R sobre voltaje sobre igual, esto nos da un valor de total de 0.7 voltios igual sobre IRB sobre IBSA sobre igual las fórmulas tenemos aquí para incluso para nos habla igual BJT que es inventado BJT, las fórmulas de BJT. Entonces aquí nos habla sobre BJT igual sobre 5 IBJB igual nos da un punto de 5.6 amperios igual un resultado de 3 miliamperios. Igual aquí tenemos igual que nos da esto igual para 5 voltios igual menos sobre 5 7.7 voltios dividido para miliamperios igual nos da un valor de 1.43 ohmios. De igual manera tenemos aquí nuestra fórmula y hemos calculado todo esto, entonces nos da un valor como 5. Igual tenemos aquí corriente de entrada, que aquí estamos hablando de circuito cerrado, entonces no permite el paso de corriente a nuestros componentes que se encuentran en este sitio. Por ejemplo, aquí una resistencia, que hay un resistor. Y entonces igual manera hemos aplicado nuestras fórmulas por cada uno de los circuitos. Entonces muchas gracias.